menos 5 pasadas, si no luego esto se alarga y cuanto antes empecemos, pues antes salimos también, que también está bien que es viernes, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí los 3 másters, los del MBA3, emprendimiento, gestión, marketing. Bueno, a mí me gusta cuando veo la sala llena de los 3 másters. Me encanta la mezcla de todos. Bueno, pues hoy tenemos una conferencia un poco relacionada un poco con el tema de la mujer de esta semana, ¿no? Pero la traemos a la empresa. Ella es María Marín, os presento, es licenciada por la Universidad de Deusto en Sociología Industrial y Ciencias Políticas. Luego ya vino al lado donde tenía que venir, ¿vale? Y es exalumna de nuestro máster de marketing, ¿vale? De la edición 10ª, ¿eh? Cuando chicas igual estáis poquitas. Entonces todavía había pocas chicas en el máster. En el de gestión todavía hay... Tenemos que hacer ahí una campaña, ¿eh? Pero bueno, de la 10ª edición y es presidenta de la Fundación Ausolan, directora comercial de Ausolan y luego, cuando tuviste que ser también, presidenta del Consejo Rector de Ausolan, ¿sí? Entonces, lo que nos va a presentar es una visión un poco de la evolución de la empresa, de la estrategia de la empresa y un proyecto concreto que tiene mucha relación con marketing externo, marketing interno y la filosofía de la empresa y los valores de la empresa, que es el proyecto 17 Mujeres, que es el proyecto que tiene sentido cuando entiendes de dónde viene la empresa. Exacto. ¿No? Eso es. Vale, pues... Empiezo. Cuando quieras, te vas a poner de pie. Me voy a poner de pie, sí. Me voy a bajar. Me encuentro más cómoda. Vale. Vale, porque no me voy a quedar yo aquí solita. Vale. Me bajo. Bueno, pues encantada de estar aquí. La verdad es que para mí es una gozada volver, ¿no? Después de unos cuantos años, porque creo que estáis en la edición de marketing 34. Bueno, pues hace 24 exactamente estaba yo ahí sentada donde estáis vosotros y bueno, pues realmente para mí, bueno, pues venir aquí y estar haciendo ese máster de marketing que vosotros estáis haciendo me trajo conocimiento, ¿no? Yo estudié, como bien ha dicho Susana, Sociología y Ciencias Políticas, Sociología Industrial por la rama de empresa, ¿no? De gestión de empresa. Y bueno, realmente en ese momento, en el año 98 creo que era, bueno, pues la salida profesional también que yo buscaba era un poco la rama de marketing, ¿no? Y estuve ahí, no solo me llevé conocimiento, yo conocí a mi marido ahí sentada también, o sea que bueno, realmente me llevé una doble... Claro, cosas que a veces pasan. Y bueno, bueno, pues un placer, ¿vale? Estar aquí. Y bueno, os vengo a contar Ausolan. No sé si entiendo que alguien conoce Ausolan. Vale. Bueno, pues os vengo a contar la historia, ¿vale? El pasado, el presente y un poco a dónde vamos en el futuro. Bueno, pues vamos a empezar con un vídeo, ¿vale? Lo peor es tener que dejar de trabajar porque te casas. Me siento orgullosa, me siento feliz de todo lo que he superado, porque había muchas barreras. ¿Sabes lo que te digo? Que basta ya. Tenían que demostrar el doble que los hombres. Es que ya está bien, padre, solo queremos trabajar. No hace falta un valor que muchas personas no tenían. Y en todas las partes del mundo lo pueden hacer, ¿por qué nosotras no? El mensaje del legado que nos dejaron, eso de si quieres, se puede. Casadas y a trabajar. Un rechazo muy grande. Mi padre decía que no, que de trabajar no, que en casa, que ya trabajaría él. Y mi madre decía que sí. Mi marido estuvo enfadado casi un mes, no se le pasó el enfado. Pues ya está, que somos cooperativistas, tenemos una empresa. Las 500 pesetas mejor gastadas de mi vida. Hay que poner 500 pesetas, más luego hay que firmar el marido. Pues eso tenemos que decir, bajar el pedestal y firmar los maridos. ¿Qué te parece? Necesito que firméis para poder llevar todas las firmas al notario. Dadme también el consentimiento de vuestros maridos. Alegrémonos y con orgullo de lo conseguido hasta ahora. ¡Goragu!
Bueno, el vídeo nos da pistas, ¿no? Mujeres en el año 69, hablan de los maridos, ¿no? La importancia de los maridos, hablan de que tienen que firmar los maridos, 500 pesetas, que son 3 euros de hoy. Bueno, pues realmente el origen de Ausolan es una historia súper ilusionante, es una historia dura, ¿vale? Y el contexto es importante. El año 69, en Mondragón. Mondragón es un pueblo que está aquí a 60-65 kilómetros en Guipúzcoa, que entiendo que también sabemos dónde está. Bueno, pues en el año 69 acabábamos, bueno, pasada la posguerra, ¿no? Época de guerra civil, 36-39, empezamos a construir, ¿no? En ese contexto de empobrecimiento y bueno, de finales de guerra, en Mondragón llega una persona a Mondragón que se llama José María Arizmendiarrita, que es un religioso, y bueno, se encuentra con un pueblo realmente... hola. Bueno, pues en el que hay todo por construir, ¿no? Como es una época de posguerra, todo por construir. Llegó allí, era el cura del pueblo, vamos a decir, y bueno, realmente era una persona un poco diferente, ¿vale? Es el líder del movimiento cooperativo de Mondragón, que entiendo que también sabéis, y en ese momento empieza a construir un poco sus ideales, ¿no? Y lo que dice es, tengo un pueblo en el que no hay nada y tenemos que empezar a generar riqueza y empezar a trabajar. Lo que hace es, promueve la formación, ¿vale? Una de las muchas cosas que promueve José María Arizmendiarrita, que fue muy importante para ellas, es la formación. Tenemos que formarnos para generar conocimiento, para generar capacidad, generar empresa y bueno, empezar un poco el entramado empresarial que en ese momento era necesario construir en ese vamos a decir, pueblo. Y bueno, y empieza a crear, en el 1943 crea una escuela profesional donde empiezan a formar a diferentes perfiles, ¿no? Sobre todo técnicos, pues para luego crear las cooperativas. El mundo cooperativo de hoy crea la primera cooperativa que se llama Olgor, que es hoy Fagor Electrodomésticos, y bueno, realmente empieza a trabajar en ese camino. En ese momento también se aplicaba una ley en Mondragón, bueno, y en el resto del mundo, de Euskadi realmente, que lo que decía era que las mujeres cuando eran solteras podían trabajar, pero cuando se casaban tenían que dejar de trabajar y tenían que ir a cuidar a su familia, que era un poco lo que se esperaba de ellas en esa época. Este religioso lo que empezó a ver es que había varias que no querían y realmente lo que empezó es, bueno, pues un poco a aglutinarlas, ¿no? A organizarse. En ese momento lo que hacían las mujeres, vamos a decir, era dejar de trabajar, casarse y formar una familia, ¿vale? Y él, bueno, pues empezó a ver que había varias que necesitaban, bueno, pues ese empuje, vamos a decir, ¿no? Esa necesidad de, bueno, pues de hacer algo distinto. Él les empezó a decir también que debían formarse, que debían, bueno, pues empezar a construir un poco su futuro y bueno, realmente lo que les hizo es generar su propia cooperativa, ¿vale? Y en ese momento, en esa época, una mujer no podía ni abrir su propia cuenta sin contar con su marido. El marido tenía que firmar y ellas podían abrir su propia cuenta. A nivel de derechos, vamos a decir, sociales o laborales, estaban igual. No tenían un seguro propio, vamos a decir, un seguro médico propio. Lo que hacían era, todo dependía de sus maridos. Entonces, bueno, pues ellas, como hemos visto en el vídeo, ¿no? O sea, sus maridos se enfadaron, realmente en el pueblo fue un poco revolución, bueno, pues que, ¿no? 17 mujeres, que bueno, son un número importante, lo que querían era pues, seguir trabajando después de casadas. Y así lo hicieron. En el año 69 firmaron el acta constitucional, realmente firmaron el acta con el consentimiento de sus maridos, o sea, el consentimiento marital, y es el padre José María Arizmendiarrita el que realmente lo lleva a notaría. O sea que, bueno, pues en un principio necesitaron esa ayuda masculina, pero realmente la historia es de emprendimiento femenino en un contexto muy difícil. O sea, realmente hoy hay historias, ¿no? Hay historias chulas y hay historias importantes de emprendimiento femenino. Esta es una de ellas. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues ellas en un principio se dedicaron a 2 actividades que son las que hoy en día mantenemos, ¿vale? Que son, bueno, lo que ellas estimaron en ese momento que tenían que hacer, que era cocinar. O sea, se dedicaron a dar de comer a las empresas del entorno y a la limpieza, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues lo que dijeron es, vamos a dedicarnos a estas 2, empezamos con esas 2 líneas de negocio, realmente las empezaron en ese momento, y el padre también les buscó una ubicación. No sabían dónde cocinar. Un proceso de cocina en una empresa de restauración implica cocinar en un sitio,
luego lo tienes que meter en un transporte y lo llevas a una empresa para que todos comamos, ¿vale? Eso es un poco el servicio que ellas daban en esa época. Tenían que producir, no valía una cocina de casa, una cocina doméstica, tenían que producir. Entonces lo que les dijo es, yo cuando vine aquí en el año 42 me dieron una casa, que es la Casa Cural, y tengo un sótano, y entonces en ese sótano es donde empezaron a trabajar. Y empezaron a hacer ahí las comidas que luego sacaron al exterior y, bueno, y en principio a sus clientes. Las mujeres solamente, o sea, la cooperativa solamente estaba formada por mujeres casadas y estaban en todas las jerarquías también de la empresa. O sea, desde la primera gerente, que fue una mujer con 23 años, bueno, pues en mandos intermedios, limpiadoras, cocineras, o sea, todas eran mujeres. Y en horarios diversos, una planta productiva de restauración, o sea, de alimentación, empieza a cocinar a las 2, 3 de la mañana, acaba el proceso a las 10, 11, lo transporta y todos lo comemos a la hora del mediodía. Son horarios complejos. La limpieza es al revés. Nosotros nos iremos hoy, entrarán las limpiadoras y realmente empiezan a trabajar. Con lo cual, bueno, pues son horarios difíciles, en circunstancias difíciles y, bueno, pues realmente con todo en contra. El pueblo, sus maridos, bueno, pues no fue fácil, para ellas no fue fácil, pero bueno, pues realmente ellas lo querían y sus sueños se estaba cumpliendo. Y también lo que hacían era trabajar a media jornada. O sea, ellas decían, bueno, mi objetivo o el que espera la sociedad es que yo vaya a casa a cuidar de mis maridos, que voy a trabajar media jornada, 4 o 5 horas al día, era un poco lo que hacían. Y bueno, realmente empezaron así, les fue bien, pero empezaron a tener hijos, ¿no? Casi todas ellas empezaron a tener hijos y bueno, realmente tenían que conciliar la vida familiar y la vida laboral. ¿Y qué hicieron? Pues se les ocurrió crear una guardería. Fue la primera guardería laboral de España y realmente en ese momento lo que hacían era dejar a los hijos en la guardería. La guardería no es el concepto que tenemos hoy en día, era una guardería que tenía pediatra, o sea, realmente era un concepto de cuidar a los hijos, ¿no? Para que realmente todas las dificultades que habían tenido y que tenían en ese momento en el entorno, vamos a decir, bueno, pues con una guardería por lo menos el cuidado de los hijos estaba asegurado. Vale, hicieron la primera guardería, hoy sigue funcionando, ya no forma parte de Ausolan, pero sí realmente forma parte de la red de guarderías del entorno. Y bueno, y así pasaron 10 años. Ellas hicieron clientes, les fue bien, el servicio que daban era de calidad, les fue bien y bueno, y empezaron a avanzar y empezaron a crecer. Llegaron a, bueno, de Mondragón salieron, ¿no? A Donosti, al entorno y bueno, pues realmente los servicios les iban bien. De hecho, me encontré una vez con un cliente, fui a visitar a un cliente y me dijo, yo conozco tu empresa. Y lo conocía porque una mañana se encontró lloviendo a cántaros en la autopista con un camión de Ausolan con una mujer intentando cambiar la rueda. O sea que bueno, pues hay anécdotas, hay un montón de anécdotas de ellas que realmente son súper interesantes, o sea, son diferentes, ¿no? Y bueno, y realmente ellas en 10 años hicieron mucho. Consiguieron crecimiento empresarial, vamos a decir, crecimiento de clientes, consiguieron derechos sociales, ellas consiguieron su propio seguro médico, con lo cual, bueno, pues fueron avanzando a lo largo de los primeros 10 años bastante para lo que es el entorno, ¿no? Y salieron de la Casa Cural. Les iba tan bien que ya no daba la planta productiva que hicieron en la Casa Cural para seguir atendiendo a los clientes. Y bueno, llegó otro hito en ese momento que fue comprar una planta productiva, que es la que hoy es nuestra sede central. Y bueno, realmente para comprar esa planta tuvieron que pedir un préstamo, que fueron a Madrid, y bueno, también hay una anécdota que es interesante. Fueron a Madrid y en Madrid se encontraron con una mujer que les atendió en la entidad que les iba a dar el préstamo. Y bueno, pues eso, ¿no? Generaron empatía y bueno, realmente vinieron con el préstamo dado. Y bueno, realmente ese hito es importante también porque para mantener esa planta productiva, ellas siempre contrataban mujeres casadas, no encontraron una mujer para hacer mantenimiento. Entonces tuvieron que cambiar un poco su criterio y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y contrataron un hombre. Y entró el primer hombre en esa empresa de mujeres, ¿no? Fue un hito también para ellas. Y ahí se dieron cuenta de que... Y para él también, efectivamente. Para él sería... sí, además yo me acuerdo del nombre, Javier Uriarte, o sea, bueno, pues realmente llegó el primer hombre a la empresa y cambiaron un poco y dijeron, es el momento de cambiar los estatutos, ¿vale? La cooperativa cambió los estatutos, esa discriminación positiva hacia mujeres y casadas desapareció.
creían que ya habían cumplido su objetivo, realmente su estrategia, ¿no?, de decir, bueno, vamos a empoderar a la mujer y vamos a hacer que trabaje la mujer casada, ya se había cumplido, lo habían conseguido. O sea, ya eran muchas que trabajaban ahí, con lo cual lo que hicieron fue decir, quitamos de los estatutos esa discriminación y ya empezamos a seleccionar por capacidad. No es importante que sea hombre o mujer, ya empezamos a seleccionar de otra forma. Y bueno, y realmente pasó el tiempo, ¿vale? Bueno, la estrategia que ellas tienen es siempre, es un mantra que hay en Ausolan, que es crecimiento rentable y arraigado. Y es un poco de cooperativa también, o sea, una cooperativa lo que pretende es dejar el legado, ¿no? Que no sea los socios de la cooperativa, lo que dicen es, bueno, que siga avanzando la cooperativa. El futuro de la cooperativa es muy importante y el crecimiento para ellas era fundamental y siempre ha sido un crecimiento rentable. Tiene que funcionar, tenemos que dar beneficios para, bueno, seguir operando a lo largo de los años. Y luego otro punto importante que era la formación. O sea, la formación en Ausolan es fundamental, para ellas lo fue, ¿no? Empezaron a trabajar y en todas las jerarquías de la cooperativa, con lo cual la formación era muy importante para ellas. 50 años más tarde, 2019, pasaron 50 años, es mucho tiempo 50 años, yo lo estoy contando así como de golpe, 50 años son muchos años y realmente el cambio, el crecimiento ha sido brutal. De 17 mujeres somos 13.000 trabajadores. De Mondragón, ¿no?, donde empezó el Ausolagun, vamos a decir, que era la cooperativa que ellos crearon, Ausolagun, se convirtió en Grupo Ausolan con una implantación a nivel nacional. 240 millones de facturación, seguimos con las dos actividades, hemos intentado diversificar y bueno, realmente, ¿no?, hemos hecho diferentes pinitos, pero bueno, las dos actividades son las nucleares, estas son nuestras líneas de negocio y realmente a lo que nos dedicamos. Y bueno, y realmente con 50 años, o sea, 50 años más tarde, en el año 2019, lo que decidimos es celebrarlo y hacer algo especial para que ellas, ¿no?, o sea, ese espíritu, lo que ellas nos enseñaron realmente es lo que nosotros seguimos haciendo. Eso de no conformarse, ¿no?, laboralmente no conformarse es importante. Es mirar las cosas desde otro lado, si esto no me sale voy a ir por otro lado. Bueno, pues ese espíritu que ellas realmente, bueno, pues empezaron y hemos seguido, ¿no?, durante los años haciendo exactamente lo mismo que ellas nos enseñaron y nos ha ido bien. Con lo cual lo que dijimos es, vamos a celebrar y a poner en valor tres aspectos. A ellas, ¿no?, las socias fundadoras, que como podéis imaginar, en el año 2019, 50 años más tarde, bueno, pues ya empezaron a trabajar con 20, 21, 22, 23, bueno, pues no tenían una edad, ya casi no trabajaban con nosotros y dijimos, bueno, vamos a poner en valor eso, que lo suyo les ha costado y nosotros, bueno, que creemos que en ese momento era el momento de visibilizarlo. La trayectoria, ¿no?, la trayectoria es un crecimiento rentable y arraigado, bueno, pues una trayectoria ascendente. Y las personas, o sea, para nosotros es fundamental la persona. Cada persona cuenta, es una cooperativa, ese es un poco el espíritu también cooperativista y realmente todos sumamos, ¿no?, ese granito de arena que todos vamos poniendo, pues es importante. Y bueno, pues en ese momento lo que dijimos es cómo lo vamos a celebrar. Y bueno, lo que dijimos es vamos a hacer algo especial, vamos a contar nuestra historia de una forma diferente, que no sea, ¿no?, una actividad ¿no?, empresarial, que no suene muy empresarial, y vamos a hacer algo distinto. Hicimos esto. Sen
Oye, Ma, ¿estás nerviosa? Nerviosa no, emocionada. Mira, solo en la boda se nos va la mitad del dinero. Y luego, Chomin, como queremos tener 3 críos, por lo menos, pues se quiere comprar un coche. ¿Qué digo yo solo con su jornal? ¿Sabes lo que te digo? Que basta ya. Si de solteras llevábamos un jornal a casa, ahora de casadas y con críos no nos dejan. Y Podemos... Era una mente privilegiada, amable, muy luchador. Fue un referente. Fue un adelantado para la época. Luisito, hijo, ¿qué es esto? Jesús, si parece goma. Que no es tan difícil, madre mía. Pues esto sí que lo podíamos hacer nosotros muy bien. ¿El qué? ¿Cocinar? Lo peor es que vamos a dejar a todos estos arruinados. Es que, por favor. ¿Habéis pensado un nombre para la cooperativa? Ausolagun. Ah, muy nuestro, me gusta. Ahora es cuando tenemos que trabajar de verdad para sacar esto adelante. Eso sí, padre. ¡A media jornada! Por favor. Está Mondragón entera hasta las narices. Así que, por favor, no me hables más de Ausolagun, ¿eh? Hijas, por favor, orden, que parecéis un colegio. Tengo el pálpito de que esto no se acaba aquí. Ya verás. Eres tú. Pues esto es. Pero si está hecho un Cristo. Y se hizo la casa cural, la cocina abajo. Aquí te lo dejo, no te preocupes, que es muy bueno. Venga, total, 5 horas pasan volando. Buena noticia, chicas, hemos capitalizado, como se diga eso, ya está. Este mes cobramos 100%. ¡Bien! Sí. Recuerdo la primera nómina. ¡Buah, esto te da fuerza! Prepara una instancia y vete. Bueno, Iciar, déjame decirle que vamos a dar paso a la primera instancia de guardería laboral del Estado. Hicieron un hito en esa época que es crear una umesaincha. ¿Qué tal, hija? ¿Cómo está? Dice Eulogi que está muy mal. Ánimo, don José María. Ya verá cómo enseguida está dando guerra. Están todas en la cooperativa pendientes. Bueno, ¿y qué hacemos aquí? Nos van a decir unas palabras, porque es la inauguración de la nave. Hoy es un día muy importante para la historia de Ausolagun. Vamos así desde el principio, paso a paso. Pero el de hoy es un paso importante. No sabían muy bien que iban a ser capaces de lograr lo que lograron. ¿Y la Aitona qué decía? ¿Pues lo iba aceptando? Hoy volvemos con el crédito por mis santas narices. Llevamos muchos años intentando consolidar una idea, que empezamos con 17 mujeres. Dar el paso de decir me voy a trabajar fuera de casa. Lo que han cambiado las cosas en Arrasate para todas. Tenemos una vida plena. No hace falta un valor que muchas personas no tenían. Os ha debido costar mucho llegar hasta aquí, ¿verdad? ¿Y a ti? ¿Cuánto te ha costado a ti llegar hasta donde estás? Alegrémonos y con orgullo de lo conseguido hasta ahora. ¡Goragú! Es que son 15 años. Lo que ha cambiado todo. Cuando yo entré, yo no tenía un ordenador. Por fin llegó el futuro a la OFI. Adelante, a encenderlo. Ah, no, yo ni idea. 35 a la calle y 8 millones en indemnizaciones. Tenemos que apoquiñar, ¿eh? Se reducían las pagas extras. Que cuando te tocan el bolsillo, todos relinchamos. ¿Cuándo nos dicen que nos lo han dado? Otilia. ¿Eres Fittipaldi como tu madre? Oye, ma, si yo estoy en cocina. Podría ser en aquel momento el tercer hombre que estaba trabajando en Ausolagun, ¿eh? ¡Espere! ¡Espere! ¡Perdone! ¡Un momento! Hoy no es un día cualquiera. Este es nuestro momento de coger ese legado y crecer aún más. La cantidad de cosas que se están haciendo para el 50 aniversario. Yo creo que estos 50 años deberían ser un homenaje para todos los que hemos puesto nuestro granito de arena. Seguro que está todo bien porque trabajáis fenomenal aquí en Comismal. Pues eso, viniendo de vosotros, es un piropo, ¿eh? Al final, una empresa cuando va creciendo tiene que apostar, no puede apostar por todo. Necesitábamos hacer algún cambio y llegó Manu. En este último año, Ausolagun tendría que ser considerada la primera empresa en servicio. Tenemos que afrontar este plan como un reto. Y como estrategia empresarial dijo, vamos a expandir primero restauración. Del 95 al 13 pasa de 7,4 a 180 millones. ¿Cómo se puede saber algo así al 100%? Pues por los estudios económicos y de mercado. Pero ¿cómo nos va a dar beneficio esto? El más importante, la sostenibilidad. Estoy convencido de que lo aprobarán todos los socios. ¿Lista? Vamos allá. Por las madres de Ausolagun. ¡Por las madres! ¡Por las madres! Que no me acuerdo de cuándo empezaste a trabajar en la cooperativa. Pues en plena crisis. ¿En cuál de ellas? Porque yo he pasado tantas. Siempre hemos vivido la crisis como una oportunidad. Y en ese sentido, tomamos la decisión de vivirlo así y tirar para adelante. Y no dejar de hacer las cosas que teníamos en la cabeza hacer.
Lo de Lehman Brothers y nuestra burbuja inmobiliaria traerán cola. Pero estoy preocupada. La crisis nos llegó más tarde porque veíamos las empresas alrededor caer. En un colegio, a los padres no les queda más remedio que sacar a los niños del comedor. No se puede hacer nada. Algo sí que veíamos que bajaba las comidas diarias que estábamos dando. El otro día, en el Niño Jesús de Vitoria, muchos padres se dieron de baja del comedor. Es Auzolan País Basque. ¿Tienen su propio nombre? Sí, porque aunque copiamos nuestro sistema de trabajo, ellos tienen su propia idiosincrasia. Hace 2 años también empezamos en el País Vasco francés. Conduzco yo, que me vienen los genes. Por tu madre. Por mi abuela. Anda, que no ha hecho kilómetros. Pues qué gracia, yo no me quiero bajar el sueldo. Igual prefieres que Auzolan empiece a despedir gente y terminemos cerrando. Es un crecimiento medio sostenido a lo largo de 19 años del 24% anual. Que no se pierda nuestra historia ni nuestras raíces. Hola, Lasme. Bienvenida a Santiago. ¿A mamá? Sí, que estoy en Chile. Entrevista a Susana Roa segunda. Primero tendremos que estar todos súper agradecidos a aquellas mujeres y yo creo que ellas no se dan cuenta de lo importantes que han sido. Yo lo que más les agradecería es la capacidad de sacrificio, de fuerza que han tenido. La valentía, la tenacidad y la generosidad. En aquella época fueron ellas las que dieron el gran paso. Lucharon por sus derechos, ¿no? Sociales y civiles. Pues de unas mujeres que han luchado mucho. Y la verdad es que gracias a aquello que estas mujeres hicieron en aquella época, pues nosotros estamos aquí, ¿no? Me siento Ausolagún, gracias a ellas. A nivel social, a nivel laboral, a nivel de todo. De todo. Lucharon mucho por ello, sí. Su proyecto fue creíble y gracias a ellas hemos llegado aquí. Y sí que me siento orgullosa como mujer que soy de formar parte de Ausolagún. Gracias. Es que ricasco. Te emociono. Y en estos 23 años que llevo ha cambiado mucho. Al final, ¿saldrá bien? Pues seguro. Entrevista a Marisol primera. Gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo, va a seguir todo bien. Es esa tranquilidad de estar haciendo las cosas bien. Yo alguna vez que le veo a alguna de las jefas, como digo, yo le digo, ¿y cómo andamos ahora? ¿O cómo que? Y ellas me dicen... Entrevista a Mari Badiola primera. Yo creo que sí. Porque ahora me dice mi hija que está no sé dónde, ¿eh? Pero lo que no sabía es eso, la repercusión que tiene a nivel nacional y bueno, y ahora extranjero también. Las nuevas generaciones que sientan eso de que, oye, trabajo en una empresa diferente, especial. Es súper bonito. Que luego ahora se siga manteniendo todo eso, me parece perfecto. Ha crecido mucho, ¿eh? Y que siga creciendo. Es entrar en un proyecto muy interesante y con crecimiento, con futuro. Creo que lo hemos hecho bien. Desde lo que empezó con esas 17 mujeres a lo que es hoy, ¿no? Es bonito, es una historia bonita. Y les deseo lo mejor. A todos. Mucha alegría, hombre. Bueno, emocionante. Queríamos hacer algo distinto y lo conseguimos, la verdad. Es una acción de marketing, que es marketing de contenidos. Y bueno, buscábamos también liderazgo interno. O sea, realmente desde el año 69 hasta el año 2019 ha habido cambio generacional en Ausolán, ¿no? Empezaron ellas, incluso hijas, también hay nietas. Y bueno, realmente esa implicación, ¿no? Primera que ellas tuvieron y ese espíritu, esa forma de hacer las cosas, bueno, pues vimos que 50 años más tarde seguíamos siendo una gran empresa, pero realmente, bueno, pues un poco de ese espíritu igual se nos había perdido, ¿no? Entonces lo que quisimos hacer es contar la historia nosotros mismos y ellas mismas. Nos juntamos, les juntamos a ellas, que hacía tiempo que no se veían, ya sabéis la jubilación lo que tiene, uno se va a Benidorm, el otro, bueno, pues realmente lo que hicimos fue juntarles a ellas, no todas porque todas no estaban, pero bueno, pues ellas nos contaron historias, les dimos después de muchos años, sus hijas también, que están trabajando con nosotros, y bueno, lo que hicimos fue vincular.
O sea, queríamos conseguir esa vinculación de trabajador, ese compromiso, bueno, contando realmente una historia, porque si os fijáis aquí hay 3 factores que entran en esta acción de marketing. Una son la historia teatralizada, o sea, hay actrices reales, ¿no? Maribel Salas, que algunos, bueno, entiendo que nos suenan, son actrices que interpretan historias reales que a ellas les han pasado. Eso es una parte de la docu-web. La segunda parte es datos reales. Está, bueno, nuestro gerente, ¿no? Uno de nuestros gerentes, hay 2, contando, ¿no? Cuánto crecimiento hemos tenido a lo largo de los años. Esos son datos y son reales. Y luego, por otro lado, están los testimonios de las personas. Son todos trabajadores de Ausolan. Somos todos trabajadores de Ausolan y realmente, bueno, pues lo que contamos es, ¿no?, cómo nos sentimos. Es un momento importante, es el 50 aniversario y bueno, pues realmente conseguimos, ¿no?, hacer esa acción de marketing que nos costó mucho, son 6 meses de grabación. Bueno, pues realmente fue mucho trabajo y fue dar un salto importante, o sea, hacer una docu-web de estas, bueno, pues lleva trabajo, lleva economía, vamos a decir, pero bueno, lo que dijimos es vamos a hacerla. Y bueno, pues realmente lo que conseguimos fue sacar 5 capítulos, no es una década exactamente, pero cada capítulo viene a ser una década, y bueno, en cada capítulo se combinan los 3 factores, ¿no? La teatralización, los datos y los testimonios. Y bueno, realmente yo os animo a ver, sobre todo el primero, que igual es el más... el que nos queda más lejos, ¿no? En el año 1969, pero bueno, cada uno de ellos pues es importante. Dura 25 minutos cada uno y lo que hicimos también fue 1 hora de resumen, una película, vamos a decir. Vale, bueno, pues realmente quisimos, o sea, los objetivos que nos pusimos son estos que están aquí, realmente reconocerles a ellas. O sea, ellas cuando empezaron, realmente hasta, bueno, pues yo os diría que casi Mondragón entero estaba un poco en su contra y bueno, realmente la vuelta esa de 50 años más tarde, reconocer, ¿no?, lo que ellas hicieron fue súper importante para ellas. Hicimos una asamblea, de hecho, la cooperativa, su órgano mayor es una asamblea y lo que en esa asamblea les íbamos nombrando una a una y bueno, realmente fue muy emocionante. Que queríamos generar orgullo de pertenencia, o sea, fue más una acción de marketing, no voy a decir que interna, que tampoco, pero sí que tenía un componente interno de enganchar a los trabajadores. Era un momento para nosotros, después de una crisis, ¿no?, la del año 2013, hemos pasado varias, esa fue importante para nosotros y bueno, realmente queríamos, ¿no?, ese sentimiento de pertenecer y de estar orgullosos de donde pertenecíamos, pues conseguirlo. Reforzar la marca, evidentemente, al final toda acción de marketing bueno, lleva un poco eso y bueno, y realmente posicionarnos, ¿no?, como una marca en este punto emocional. Nos dirigíamos a muchas personas, a ellas, a los directivos anteriores, a los clientes también. Los clientes al final, ¿no?, nos ven como un servicio, nosotros damos servicios de restauración y de limpieza, nos contratan por eso, pero bueno, pues realmente que el cliente nos vea desde otra óptica pues fue importante. Les invitamos también a diferentes actos que hicimos a lo largo del 50 aniversario. En el año 2019 hicimos muchos actos, bueno, pues en Madrid, Barcelona, donde teníamos, ¿no?, nuestras oficinas más principales y bueno, realmente ahí invitábamos a clientes, trabajadores, proveedores incluso, ¿no?, los proveedores de Ausolan y bueno, realmente fueron actos interesantes y emocionantes. O sea, poníamos parte de vídeo y bueno, generamos mucho equipo y mucho grupo. Frente a la corporación también, ¿no? La corporación Mondragón es muy grande, es el grupo cooperativo más grande del mundo, vamos a decir, y bueno, pues realmente, ¿no?, esa pertenencia a Mondragón y bueno, esa parte de Mondragón un poco femenina, pues también fue importante. ¿Cómo lo hicimos? Nos costó mucho encontrar documentación. O sea, ellas 17, pero bueno, documentación de la época, esas 500 pesetas que tenían que aportar, ¿no? Pues bueno, pues tuvimos que buscar mucha documentación y también nos costó hacer el guión, o sea, contar la historia para que llegase. Bueno, pues ese guión que nos hizo Estrella era, contratamos una agencia para esto, que era una agencia en ese momento nuestra, que era Staff Eventos, y realmente el guión para contar la historia nos la hizo ella y bueno, pues lo que hicimos fue que fuese entretenida. O sea, ¿no?, vivimos ahora en internet, hay muchos, o sea, nos bombardean con información, ¿no? Realmente entramos en las redes sociales
y todos son vídeos, todo es información. Bueno, queríamos que esto fuese algo distinto, ¿vale? Entonces, bueno, pues hicimos ese guión, hicimos esa búsqueda de documentación, que realmente empezamos en octubre de 2018 y acabamos en marzo 2019, era una fecha importante. En marzo se creó la cooperativa y ahí queríamos empezar con los actos de 50 aniversario, que es el 6 de marzo del 69, y bueno, y realmente ahí es donde empezó todo. Bueno, el rodaje también fue interesante, ya que nos poníamos a hacer un evento de estos, al final lo que dijimos es con quién lo hacemos, ¿no? El quién lo hacemos es importante. Bueno, pues fuimos a Madrid y contratamos al director de fotografía de Cuéntame cómo pasó. Es una serie, ¿no?, que también nos sonará un poco a algunos, por lo menos los que tenemos un poco más de edad. Y bueno, realmente queríamos, ¿no?, que fuesen por lo menos profesionales, y bueno, realmente fue un éxito, y bueno, y contratamos actrices también profesionales un poquito conocidas para que, bueno, pues realmente tuviesen también ese gancho, ¿no? Entonces, bueno, realmente la historia fue, esa preproducción, vamos a decir, fue importante, ¿vale? Esto lo voy a pasar porque ya lo he contado. Y bueno, y en un principio, ¿qué hicimos? Distribuimos la docu-web vía web y vía redes sociales. Hicimos un primer lanzamiento, que ha sido el primer vídeo que se he puesto, ¿no? O sea, en 2 minutos de decir algo va a pasar. Y luego semanalmente íbamos lanzando capítulo a capítulo. Tuvo mucho éxito. La verdad es que yo creo que nosotros mismos nos sorprendimos del éxito que tuvo, y bueno, y realmente nos conseguimos una fidelización de cliente muy importante, y un liderazgo de empresa muy importante para nosotros. Conseguimos todos los objetivos y conseguimos premios. Presentamos la docu-web en 2 eventos, ¿no?, de marketing, y realmente, bueno, pues nos fue bastante bien. Competíamos con empresas importantes, ¿no?, y marcas conocidas, y bueno, realmente la docu-web es buena y bueno, consiguió 2 premios en 2 eventos de marketing. Y luego, ¿qué vino? La pandemia. Estábamos súper contentos en el año 2019, y en el 14 de marzo de 2020 llega la pandemia. ¿Y qué nos pasó? Hay que tener en cuenta que en el mes de marzo, en 48 horas, en Ausolagun se paraliza la actividad de restauración colectiva en un 80%. En ese momento nos centramos en nuestros clientes y en nuestras personas. En nuestros clientes, ayudándoles en la gestión de todos los protocolos que eran necesarios para seguir con su actividad, y en las personas, por un lado, tramitando toda la gestión de ERTES, porque teníamos alrededor de 10.000 personas en ese momento que habían tenido que ir a casa, y por otro lado interactuando con Lagunaro en la reubicación de socios en otras cooperativas que en ese momento tenían punta de trabajo, como por ejemplo Eroski. El principal aprendizaje ha sido ser conscientes de la capacidad de adaptación que hemos tenido ante una situación nueva y totalmente sobrevenida. Pero si tendríamos que destacar algo, destacaríamos la actitud y el compromiso que han mostrado nuestras personas. Todas ellas, las que han tenido que acudir a centros de trabajo sanitarios, con lo que eso suponía en aquel momento, las que se han tenido que quedar en casa a la espera de que la empresa les llamara para la vuelta de la actividad, y para esos socios, ¿no?, que dieron un paso adelante y se mostraron voluntarios para acudir a trabajar a otras cooperativas. Entonces, estamos súper orgullosos y muy agradecidos a todo nuestro colectivo. Pues llegó la pandemia y nuestra actividad bajó a un 80%. O sea, bajó un 80%. Nos dedicamos a restauración y limpieza, ¿no? Hemos dicho que son las 2 líneas de negocio que llevamos desde el origen, y la unidad de restauración se cerraron los mercados, nos dedicamos a 4, el escolar, el empresarial, el hospitalario y el sanitario. 2 de ellos casi cerraron, ¿no? O sea, los escolares se fueron a casa, cerraron los coles, todos a casa, no sabemos lo que nos viene, el virus y todos a casa. El empresarial, más o menos también, hubo un cierre casi no masivo, pero teletrabajamos, ¿no? Y descubrimos el teletrabajo. Y en cambio hubo 2, que son el hospitalario y el residencial, que no bajaron la actividad, pero se complicaron, ¿no? Todos sabemos lo que pasó en las residencias de tercera edad, bueno, complejo, y los hospitales estaban a tope.
Bueno, pues claro, nos vino bien hacer lo otro, porque todo el personal, hemos hablado 10.000 personas a casa, a gestionar ERTES. O sea, pasamos de tener personas que estaban en primera línea de pandemia, vamos a decir, ¿no? Nos dedicamos a la limpieza, hay que limpiar, la limpieza fue esencial en ese momento y realmente personas iban a trabajar a primera línea, casi sin nada, sin mascarillas porque al principio no había, sin buzos, con la incertidumbre de realmente qué es, ¿no? ¿Qué es la pandemia? ¿Cómo me contagio? ¿Por contacto? ¿Por el aire? No lo sé. Bueno, pues realmente había personas que estaban ahí y personas que se tenían que ir a casa porque no tenían puesto de trabajo. Se cierra un cole y no hay puesto de trabajo. Bueno, pues realmente fueron momentos complejos. Y la verdad es que, bueno, pues gestionamos ERTES. Yo creo que pusimos todo tipo de medidas que se pueden poner en una empresa. O sea, los trabajadores por cuenta ajena, los que están contratados, muchos de ellos se fueron a casa. Los socios, unos nos fuimos a casa y otros nos fuimos a trabajar a otras empresas. La intercooperación, que es un poco uno de los valores de Mondragón, es la intercooperación, que es entre cooperativas. Bueno, pues podemos intercooperar. Eroski necesitaba, ¿no? Eroski estaba a tope, todos íbamos a comprar al supermercado, no íbamos a restaurantes. Bueno, lo que hicimos fue, como además tenemos socios que son cocineros y empresas, y personas que son cocineras, bueno, pues en Eroski teníamos bastante cabida, ¿no? Y bueno, realmente esa intercooperación nos vino bien para emplear a personas en actividad, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues la pandemia para nosotros fue compleja. Tuvimos que poner también protocolos COVID sin saber muy bien, ¿no? Qué era la pandemia y cómo. Y bueno, realmente fue complicado, con lo cual nos vino bien ese compromiso que habíamos adquirido con las personas, vamos a decir, para, bueno, pues que pasara un poco la pandemia lo mejor posible, realmente. Vale, y ahora en ese contexto también, ¿no? De decir, bueno, la actividad ha caído, es una de las grandes crisis que ha pasado Ausolan y que todavía no se ha recuperado. Lo que hacemos es, bueno, pues vamos a hacer un plan estratégico nuevo. Lo que teníamos no nos servía para mucho, vamos a decir, ¿no? Porque 2 años casi de pandemia, mercados cerrados. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo resolvemos la situación, ¿no? Porque a nivel de gobernanza y a nivel de consejo de dirección, de consejo rector, también cambió un poco la forma de trabajar, ¿no? O sea, el consejo de dirección se reúne una vez al mes, hacemos seguimiento del plan, ¿no?, de gestión anual y del plan estratégico que tenemos entre manos y eso cambió. No nos servía la decisión un mes más tarde, nos teníamos que reunir cada semana casi para ver qué mercado se abría, cómo se abría, los coles volvían a abrir, de hecho, ¿no?, abrían en septiembre, pero tal vez igual no. Bueno, pues esa incertidumbre y esa inquietud de mercados nos hizo cambiar nuestra forma de dirigir incluso. Bueno, pues el contexto no solo cambió en la pandemia, que más o menos está, ¿no?, desapareciendo. Luego vino la guerra de Ucrania, las materias primas disparadas, ¿no? Nosotros quedamos de comer y las materias primas, ¿no?, nuestra cesta de la compra ha crecido, ¿no?, es mucho más cara, vamos a decir. Entonces, bueno, pues después de la pandemia ha habido diferentes aspectos que siguen incidiendo, ¿no?, en nuestra forma de trabajar, en nuestra estrategia de crecimiento incluso. Bueno, con lo cual, pues complejo, ¿no? El teletrabajo también ha llegado para quedarse y bueno, y eso hace que las empresas y sus comedores igual cambien un poco también la forma de la cultura, incluso gastronómica también está cambiando, ¿no? O sea, somos más sanos, más saludables, el takeaway. Bueno, pues hay diferentes aspectos que inciden, ¿no?, en nuestro contexto. Y bueno, pues en ese momento lo que dijimos es, vamos a rediseñar un nuevo plan estratégico. Y lo que dijimos es, vamos a hacernos más fuertes. Empezamos a desinvertir, ¿vale? En el vídeo hemos visto, estamos en Chile, ¿no? Estoy en Chile. Chile ya no está en Ausolan. Realmente lo que hemos hecho, y lo hemos cerrado hace 2 días, es desinvertir. Nos fuimos a Chile y desinvertimos. Eventos era una empresa nuestra también y también hemos desinvertido. O sea, realmente lo que hemos dicho es, vamos a fortalecer, ¿no?, lo que tenemos, nuestras 2 líneas de negocio, y ya buscaremos otra diversificación porque la tenemos que buscar. ¿Vale? Entonces, bueno, hablamos aquí de crecimiento, de más fuertes, de rentabilidad, de profesionales comprometidos, que eso ya lo tenemos, eso ya lo hemos conseguido con esa acción de marketing y, bueno, y con lo que vino después realmente. Y bueno, y vamos a pensar en el futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? Con todos esos cambios que realmente tenemos, ¿no? Y bueno, pues hacemos un plan estratégico que tiene 4 ejes y que entiendo que además, no diré, pero todas las empresas estamos más o menos trabajando
en lo mismo. Queremos mejorar el legado y los negocios de futuro, queremos ser más eficaces, la eficacia es fundamental, el proceso interno. ¿Cómo hacemos el proceso interno? Para, bueno, pues para ser más rentables, ¿no? La transformación digital, a todos nos sonará, el teletrabajo llegó, empezamos a conectarnos todos por internet y bueno, pues realmente existe una transformación digital no solamente a nivel comunicación, a nivel trabajo, automatismos, la robótica está por llegar y está llegando y bueno, realmente en eso también tenemos que trabajar, ¿no? Y luego el talento. O sea, tenemos que ser los mejores y tenemos que contratar a los mejores y los que estemos formando parte de Ausolan tenemos que ser los mejores. Son los 4 grandes retos que estamos trabajando ahora y bueno, realmente es intenso. Os podéis imaginar que el trabajo en Ausolan desde el inicio, ¿no? Para ellas y para nosotros, pues es intenso, ¿no? Bueno, pues vamos avanzando. Realmente hemos cambiado un poco la forma, ¿no? de dar el servicio a los clientes, hemos generado mejoras, vamos a decir, en el servicio. Empezamos a mirar en la innovación, cómo podemos hacer las cosas de otra forma, otro prisma, desde otro punto de vista. La responsabilidad social corporativa es fundamental y la sostenibilidad, esa palabra que todos utilizamos, yo no sé si es tan grande, ¿no? La sostenibilidad en teoría es el equilibrio económico para que realmente el planeta no sufra y bueno, y mejoremos un poco, ¿no? El tema medioambiental, bueno, pues es muy grande la sostenibilidad. Nosotros nos centramos en 2 aspectos y además directamente relacionados con nuestras actividades, ¿no? Hablamos de producto de kilómetro cero, la cercanía, los productos ecológicos, ¿no? Que ahora también están como muy de moda, la huella de carbono que hay que medir y bueno, realmente la economía circular, bueno, pues temas eso, de sostenibilidad. Pero miramos también la sostenibilidad desde otro punto de vista, o sea, desde el punto de vista de las personas, la sostenibilidad social, nos tenemos que cuidar. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer, que ya os imagináis que tenemos un montón de medidas, pero de conciliación familiar. Nosotros somos un 95% mujeres, seguimos siendo un 95% mujeres, y no porque lo queramos, sino porque nuestras líneas de negocio, ¿no? Restauración y limpieza, son mercado femenino. No es que, o sea, no tenemos tantos hombres en un proceso de selección, pero seguimos siendo también a nivel jerárquico, ¿no? El consejo de dirección es un 75, yo creo, mujer, el consejo rector un 80, bueno, pues realmente esas medidas de conciliación laboral existen en nuestra empresa. Si estamos embarazadas, alguien nos va a sustituir, bueno, durante ese tiempo, bueno, con lo cual, bueno, pues medidas de conciliación tenemos muchas, la verdad. Y luego beneficios sociales, ¿no? Somos empresas saludables, estamos certificados en ello, con lo cual, bueno, pues la sostenibilidad social, que es un aspecto súper importante, yo creo que hoy en día lo manejamos. El proceso interno, yo creo que ese es el que nos ha costado más. O sea, los mercados cierran, tenemos que reestructurar, ¿no? La estructura hay que redimensionarla, o sea, no podemos ser los mismos vendiendo menos. Y bueno, pues realmente empezamos ahí a ser más competitivos a nivel interno. La robótica, automatizamos los procesos internos, eso es que digitalizamos lo máximo posible, ya nada es manual, picar datos ya no es productivo, no es eficaz y lo que hacemos es, todo el proceso interno es digital. El externo estamos en ello, ¿no? Las rumbas estas famosas que tenemos en casa y que ya, bueno, pues las vemos casi en todas partes, pues están llegando aquí. Dentro de poco veremos, ¿no? Una fregadora que friegue sola, seguramente. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar en esos procesos y avanzaremos en ello. Y luego el talento, ¿vale? Es fundamental para nosotros la persona y la persona que esté bien capacitada. La formación, bueno, ya lo he dicho varias veces, con lo cual no me voy a repetir. Y ya lo último, y estoy acabando, ¿vale? Somos una cooperativa, la cooperativa le aplica la ley de cooperativas y la ley de cooperativas lo que nos dice es el 10% de los beneficios de una cooperativa tienen que revertir al entorno, ¿vale? O sea, quiere decir que yo lo que gano, el 10% lo tengo que dedicar a lo que llamamos desde Mondragón transformación social. Eso significa, es un reparto de riqueza, o sea, realmente, ¿no? Y es lo que el padre de Mendiarrieta en ese momento hizo, y trabajamos para hacer una cooperativa para generar riqueza en el entorno.
Bueno, pues Ausolan lo ha hecho durante 50 años, esto es responsabilidad del Consejo Rector. El Consejo Rector de la cooperativa tiene ese 10% para gestionar y a dónde lo dirige. Bueno, pues el Consejo Rector, no sé si sabéis, una empresa cooperativa tiene el puesto de trabajo. Yo antes, lo ha dicho Susana, yo soy directora comercial, pero tengo, ¿no?, otro cargo que es presidenta de la fundación y he sido presidenta del Consejo Rector. Eso es por cargo de cooperativa. Los socios nos elegimos entre nosotros y decimos quién es la persona, ¿no?, que va a hacer este cargo y que va a liderar esto. Bueno, pues ese Consejo Rector, que somos 9 miembros, lo que hace es esa transformación social, gestiona esos fondos. Son fondos que se tienen que gastar, vamos a decir, anualmente y, bueno, y realmente conlleva una gestión interna que es compleja. Y además los órganos del Consejo, los miembros del Consejo Rector cambian cada 4 años, con lo cual, bueno, pues ahí hay una, ¿no?, vamos a decir, cambio y evolución durante cada 4 años, pues que es importante. Las personas cambiamos y las formas de hacer también. Y Ausolan llevaba muchos años diciendo, bueno, pues esos fondos, ¿no?, que son importantes, o sea, es revertir al entorno para generar proyectos en el entorno, tienen que coger envergadura y tenemos que hacer proyectos que realmente tengan una visibilidad y tengan una acción de envergadura y sirvan para algo. O sea, entonces, bueno, lo que hicimos es, en el año 2021 generamos Fundación Ausolan. Fundación Ausolan aglutina ese 10% del beneficio anual y lo que hace es genera proyectos propios. Y os podéis imaginar, vamos relacionados con qué, ¿no? Con la alimentación, que es una de, ¿no?, la actividad mayoritaria que tenemos, con entornos de vida saludable, un poco mirando a la limpieza, y con la capacitación de las mujeres. Nuestra cooperativa está creada por mujeres y lo que dijimos es, vamos a, bueno, pues generar un proyecto en el que les ayudemos a las nuevas que vengan o a personas que necesiten insertarse en el mercado laboral a encontrar un trabajo digno. Y bueno, el objetivo que nos pusimos es que en el 2030 nos conozcan por ello. Y bueno, realmente trabajamos en base a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también entiendo que estamos, ¿no?, en boca de todos. Elegimos 6 de los 17 que están relacionados directamente con nuestra actividad, ¿no? Hambre cero es el 2, el 3 es salud y bienestar, el 4 educación de calidad, el 8 trabajo decente, las mujeres, la igualdad de género tiene que estar entre los nuestros y producción y consumo responsable evitando el despilfarro. ¿Vale? Son los 6 ODS que elegimos y en base a eso hacemos 4 proyectos distintos relacionados con hambre. ¿No? El hambre existe y realmente en nuestro entorno, ¿no?, en la pandemia lo vimos, esas colas del hambre que veíamos en Madrid y bueno, realmente pues lo que dijimos es vamos a hacer proyectos para evitarlo. Nosotros generamos menús, generamos 200.000 menús al día y lo que queremos hacer también es evitar el despilfarro. Bueno, pues igual esa parte, ¿no?, de exceso de producción puede ir relacionado con este proyecto, ¿no? Hicimos un proyecto de oportunidades que es para esas mujeres, ¿vale? Y luego el consumo con responsabilidad, evitar el despilfarro y disfrutar la salud. Y yo aquí he traído 3 que acabo rápido y os voy a explicar. Uno es una guía de aprovechamiento de los alimentos en casa, ¿no? Al final nosotros tenemos medidas y tomamos medidas para evitar el despilfarro alimentario y bueno, realmente creemos que es algo importante que está relacionado con 700 millones de personas que pasan hambre en el mundo, es una burrada de dato, y bueno, y realmente con 4 pautas, es una guía de 13 puntos en el que realmente si aplicamos bien nuestra forma de comprar, nuestra forma de cocinar y la planificación, podríamos evitar, ¿vale? Y además cuidamos el planeta, porque cuanto más producimos comida, más gastamos agua, energía, y afecta incluso a la tierra y a la producción. Bueno, pues es una guía relativamente sencilla, que ha tenido bastante éxito también. La verdad es que, bueno, que es fácil de aplicar y ha tenido bastante éxito. Yo me la voy a saltar, os voy a dejar la presentación. Luego el proyecto de oportunidades. Aquí estamos trabajando con diferentes entidades para formar a las mujeres en cómo tienen que abordar el mercado laboral y va relacionado con cómo hacemos una entrevista de trabajo, que es relativamente sencillo, ¿no? Como ¿qué es lo importante en una entrevista de trabajo? ¿Cómo la tenemos que manejar? ¿Qué es un convenio colectivo? ¿Y cómo nos aplica, ¿no? ¿Qué convenio? Yo tengo un trabajo y ¿qué convenio tengo? ¿Cómo me aplica? ¿Cómo me van a pagar la nómina?
bueno, pues cosas relativamente sencillas que realmente a una mujer que nunca está en el mercado laboral, pues creemos que le viene bien. También es otro proyecto súper interesante y que ayudamos a personas. Y luego el último proyecto que os traigo es un concurso gastronómico en el que, bueno, pues a los niños lo que les hacemos es hacerles hacer una receta que además tiene que venir de sus abuelos, ¿no? Esa intergeneración y realmente, bueno, pues que pasemos tiempo con nuestros mayores, que la cultura gastronómica que tenemos aquí en Euskadi no se pierda realmente y bueno, pues realmente hacen una receta y luego hay un concurso, entre ellos compiten y los 6 últimos van al Basque Culinary, cocinan allí, estilo Masterchef, ¿no? Llegan allí, cocinan, tienen una hora para cocinar y luego, bueno, hay un jurado que realmente les premia, ¿no? La verdad es que llevamos 2 o 3 ediciones ya y bueno, realmente es muy interesante ver a los niños. Y hasta aquí. Bueno, pues es el momento de las preguntas. Yo quería preguntar, pues bueno, primero darte la enhorabuena por la presentación, pero sobre todo por la empresa. Gracias. Y la pregunta es, bueno, me ha chocado bastante, ¿qué es lo que os motivó de internacionalizaros a Chile en concreto? Hicimos un estudio de ¿a qué país? A ver, nosotros lo que tenemos, o sea, empezamos a crecer en Francia, ¿vale? Pasamos la frontera a Francia, un poco por tema idiomático, o sea, de idioma y de cultura, vamos a decir, eso es. Y lo que dijimos es, queremos saltar el charco. ¿Por qué? Por un tema de idioma también y porque entendíamos, bueno, pues que algo se asemejaba en la cultura, ¿no? Y hicimos un análisis de 4 países en Latinoamérica, empezamos por México, Chile y creo que eran Colombia y otro más. Y lo que dijimos es, vamos a buscar una empresa. Siempre Ausolan ha crecido por compra de empresas, ¿vale? Eso no lo he contado, pero compramos la primera empresa en Irún y como necesitamos para la unidad de restauración una planta productiva, en vez de construirla como hicieron ellas en el año 79, lo que hacemos es comprar. Entonces, bueno, así hemos crecido a nivel nacional y lo que hicimos es mirar hacia allí, un poco porque Chile era el sitio más, vamos a decir, occidentalizado o americanizado que realmente tiene Latinoamérica. Y bueno, realmente coincidimos allí con 2 empresas, compramos primero una y luego otra, 2 empresas a la vez y empezamos allí la aventura chilena, vamos a decir. ¿Qué nos pasó? Que compramos además con socios chilenos, o sea, no iniciamos la aventura solos, iniciamos una aventura con 4 socios chilenos y bueno, realmente nos fue bastante bien. Nos cogió la contingencia, ¿no? Hemos oído que en Chile pues hubo una época bastante revuelta y la pandemia. Y ambas dos pues no fueron facilitadoras para esa actividad de empresa, vamos a decir. Es un poco por eso, ¿eh? Queríamos México, pero en México no encontramos pareja, entonces nos fuimos a Chile. El matiz que has dicho de comprar una empresa local. Sí, siempre crecemos así, ¿eh? Realmente al final, y es un poco también por la cultura, ¿no? O sea, no llegamos a un sitio e intentamos imponer nuestra cultura, vamos a decir, o sea, al final lo que buscamos es una empresa que esté funcionando y bueno, ese crecimiento por compra nos ha funcionado bien. De hecho, en España tenemos 16 plantas productivas y todas ellas han sido compradas y la de Chile era la número 17. Gracias. ¿Cómo fue el proceso internamente? Porque me imagino que el presupuesto de marketing que tendréis anteriormente no era elevado, ¿no? Entonces, el proceso de convencer internamente al Consejo Rector, no sé quién decide eso exactamente, de la necesidad de invertir lo que supone esa serie para restaurar el espíritu original, ¿cómo fue? Bueno, no sé si en Mondragón no tenemos fama de hacer mucho marketing, siempre somos muy para adentro, vamos a decir, ¿no? Por lo menos hasta hace unos años, y nos costó.
o sea, ese proceso de convencer al Consejo Rector y a la empresa en general, de que teníamos que invertir en esa acción de marketing nos costó bastante. Pasamos 50 años sin hacer casi nada, de hecho ahí no teníamos ni director de marketing, ahora tenemos un director de marketing que lleva poco tiempo, pero ahí realmente solo teníamos a una agencia de comunicación que era parte del grupo y la compramos por diversificar también, y bueno, ella fue, la agencia fue la que nos convenció. ¿Por qué? Porque yo creo que realmente teníamos una necesidad, o sea, al final ese cambio generacional y ese compromiso que tuvieron ellas y bueno, yo creo que seguimos manteniendo un poco los mayores de la cooperativa, pues no sabíamos si estaba también en los jóvenes, ¿no? Y lo que dijimos es, vamos a hacer que entonces lo vendimos como una historia de liderazgo interno, también por ellas, o sea, al final las socias fundadoras, bueno, pues eran cada vez más mayores, vamos a decir, y ese homenaje que queríamos hacerle tenía que ser en ese momento. Con lo cual, bueno, pues todo vino un poco, confluyó. Los 50 años, con el homenaje a ellas que era ahí o no era, y bueno, y con ese relevo generacional que teníamos en Ausolan, ¿no? Entonces, bueno, todo eso confluyó en que nos lanzamos ahí a hacer la acción de marketing y bueno, realmente nos entró vértigo, o sea, hay que decir que no fue fácil, tardamos 6 meses, bueno, nos costó verlo, pero realmente fue un éxito. Hola, buenas tardes, María. Buenas tardes. Compartimos sector de la limpieza y eres la directora comercial. ¿Qué herramientas para generar valor añadido y diferenciación le das a tus equipos, a tu puerta de ventas, a tu equipo comercial? En un sector tan maduro como la limpieza. Y con cero márgenes muy exiguos. Bueno, pues es una buena pregunta. Esta sí que es súper profesional. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Bueno, pues yo dirijo un equipo de 8 personas, ¿vale? O sea, somos 8 personas las que estamos a nivel nacional vendiendo limpieza y realmente, como tú bien dices, es un poco valor añadido. Ahora con la pandemia realmente parece, ¿no?, que esa esencialidad había llegado, pero ahora entramos en una crisis y en una guerra de precios, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Nosotros vendemos, no entramos en guerra de precios, vendemos un servicio de calidad, realmente el servicio de limpieza que vende Ausolan es un servicio de calidad y lo que hacemos es un análisis del centro antes de producirse esa subrogación, ¿no? O sea, realmente la subrogación es, ¿cómo funciona el mercado de la limpieza? Tenemos un cliente en el que hay un servicio de limpieza que se está dando, este centro tiene un servicio de limpieza, entonces cuando entra una empresa, el equipo de limpieza se mantiene, no se cambian las personas, ¿vale? Entonces, claro, si no se cambian las personas, ¿no? Nosotros tenemos un centro en el que las personas contraten contigo o contraten conmigo, van a ser las mismas. Entonces, ¿qué es el valor añadido? Efectivamente, bueno, pues hacer un análisis, un estudio técnico de lo que es el servicio de limpieza y redimensionar o volver a dimensionar ese servicio, y tal vez con las mismas personas, pero hay una reorganización posible, ¿no? O sea, la subrogación existe, pero la reorganización está. Metemos sistemas nuevos, metemos mecanización, metemos un poco calendario también, ¿no? O sea, hay aspectos en los que se puede tocar. Tocamos esa tecla, no con un precio barato, pero realmente con un servicio bien dimensionado. A veces incluso puede ser más barato en función de la gestión de las personas que hagas, ¿vale? Entonces, eso es un poco las herramientas que tenemos. Vamos a unos nichos muy concretos, no vamos a concurso público, que es un mercado con guerra de precios, no vamos a todos los mercados, tenemos 4 mercados súper elegidos y ahí es un poco lo que hacemos. No sé si te he contestado o quieres saber algo más. Luego hablamos. Vale. Esta no la tenía preparada. No. Me gustaría preguntarte, claro, este proyecto nació, tal como lo hemos visto, pues, por un sentido de pertenencia brutal, con una implicación de la gente tremenda. Eso es lo bonito, entiendo de esto. ¿Cómo, luego con la compra de empresas, con la internacionalización, habéis conseguido, fomentáis ese espíritu de pertenencia afuera? Las nuevas empresas, cuando contratáis más gente, cuando de fuera, que ya no tiene esa cultura tan arraigada, que sí que entiendo que de padres a hijos o de madres a hijas se han ido, sí que se ha transmitido, pero que es mucho más difícil cuando...
Sí, es buena pregunta además, porque una parte de nuestros trabajadores son de oficinas, vamos a decir, de estructura, ¿no? O sea, nosotros ahí tenemos 600 personas que son de estructura y las tenemos en nuestras oficinas y parte de ellos han llegado por esa compra de empresas. En eso hacemos una acción concreta, que es un tema cultural, ¿vale? O sea, nosotros lo que hacemos es comprar la empresa, pero la cultura y la forma de hacer sí que se transmite, y se transmite a ese plano, o sea, al plano de oficina. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay temas formativos, vamos a decir, hay temas culturales, tenemos una directora social que no es de recursos humanos, que realmente la acogida que les hacemos a los trabajadores es importante y el proceso en el que les metemos, o sea, es un proceso participativo, somos una cooperativa y realmente todo es, no voy a decir que consensuado, pero bueno, pues tenemos una forma de trabajar muy concreta. Al principio nos cuesta, o sea, quiero decir que esa cultura y ese choque cultural existe y existe aquí al lado, vamos a decir, pero bueno, realmente es cuestión de tiempo y de formas de hacer, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos la mayor parte de los trabajadores, que son los que están en los centros, ¿no? Aquí hay un equipo de limpieza, ¿no? Que si esto fuese de Ausolan, nuestras oficinas están en Mondragón y ellos están aquí. Eso es más complicado. Entonces, ahí también se hace una acción de acogida también de ellos, de formación, vamos a decir, ¿no? y de acogimiento en el sentido de beneficios, también hay beneficios sociales, hay temas de gestión de personas, ¿vale? Ponemos encargados, personas concretas que son las que visitan los centros, entonces bueno, es una forma de hacer que nos cuesta mucho, pero bueno, realmente calamos, o sea, de hecho yo tengo gente que no es de Ausolan y viene de fuera y me dice, bueno, la forma de trabajar se nota, y es por eso, por esa cultura de participación, de participar en las decisiones, vamos a decir, que bueno, pues que al final complejiza el proceso de decisión, ¿no? Es más fácil decidir yo misma que con 8 personas a mi cargo, pero bueno, pues realmente el proceso es así, es un tema cultural que va calando, vamos a decir. Sí. Ya. Sí. Bueno, 13.000, o sea, lo voy a matizar, son jornadas no completas, o sea, quiero decir que al final no, los monitores tienen 3 horas, 2 horas, los limpiadores 5, son 13.000 personas gestionadas. Contratos. Sí, y gestión del ausentismo, sí. No sé si seréis los segundos en tamaño. Bueno, ahí estamos, sí, no está mal. Bueno, sí. ¿Cuántos sois? Somos pocos socios, o sea, esos no se hacen socios, realmente somos 200 socios en la cooperativa y he dicho antes que éramos 600 de estructura, ¿no? 600 en las oficinas. Realmente la parte de cooperativización, o sea, los que somos cooperativa, somos los de País Vasco y Navarra, o sea, los que estamos en esta zona. Se empezó un proceso, ¿no? de análisis de cooperativización de esas 600 personas que estamos en oficinas, que de momento está paralizado con la pandemia y bueno, realmente no hemos seguido, pero por eso no somos muy, o sea, la visibilización que tenemos de socios, o sea, de lo que es cooperativa, somos solo 200, somos pocos. Ellas consiguieron más, o sea, realmente hemos leído ahí en el primer reportaje 300 personas, 300 mujeres, ¿no? Ellas hacían todos socios. Claro, ¿cuál es bueno, al final es un proceso complejo, el de cooperativizar, vamos a decir, todo Ausolan, por esa parte de subrogación que existe, que cuando perdemos un cliente, bueno, pues si somos socios, ¿cómo lo gestionamos? Esa es una parte difícil de abordar y bueno, y realmente el hacer socios a personas que no son de País Vasco y Navarra también nos complejiza. Eroski es un ejemplo, o sea, Eroski, ¿no? Tiene un proceso de realización de socios que, bueno, pues que realmente es un poco más avanzado que el nuestro y bueno, estamos un poco en proceso de análisis. En otro ámbito lo había pensado. En la parte de hostelería, vosotros compráis ya... Una planta productiva, sí. Claro, si la compráis será para hacerla más eficiente. Sí. ¿Cuáles vuestras capacidades clave que hacéis mejor que otros? Sí, bueno... No es la hostelería.
Bueno, primero hacemos un análisis de estructura, ¿vale? O sea, eso es, al final compramos la planta productiva, o sea, lo que sería el proceso productivo, compramos el fondo de comercio, o sea, realmente lo que son los clientes, vamos a decir, y compramos la estructura. Normalmente compramos así, ¿eh? Hay igual empresas que no venden así, pero nosotros compramos así. Y lo que hacemos es hacer un análisis de realmente el proceso, ¿no? Cuánto de eficaz es esa planta productiva. Tenemos personas clave, realmente súper formadas en Ausolan, que son, bueno, pues gestores de esas plantas, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo está organizada el personal? Nosotros tenemos una forma de organizar el personal que llevamos, y eso forma parte también de cultura y de forma de hacer. Nosotros funcionamos con gestores de cliente, vamos a decir. Bueno, realmente esos son las personas que mantienen el cliente y ahí los llevamos nosotros. ¿Cuáles son los aspectos clave? Yo creo que es un tema de proceso interno, de cómo los sistemas que tenemos nosotros, ¿no? De control, el plan de gestión que tenemos nosotros. El plan de gestión es el cuadro de mando que tenemos en Ausolan. Bueno, realmente esos parámetros son importantes. La gestión de personas que hacemos también es importante, ¿no? Al final, el cómo gestionamos a las personas, yo creo que marca un poco la diferencia. Y bueno, y a veces en algunos casos no hemos movido nada también, porque han sido jubilaciones y empresas que igual iban muy bien y realmente se ha jubilado la persona y el proceso sigue siendo parecido. Pero yo creo que los puntos claves son eso: cómo gestionamos el cliente, cómo gestionamos el proceso interno y cómo gestionamos a las personas. Hasta ahora no. Compras es un proceso súper importante para nosotros y realmente las compras siempre han sido como muy locales. O sea, se hacían en la planta productiva que cogíamos. ¿Por qué? Por esa cercanía, ¿no? Al final, no sé, si vamos a Valencia y tenemos que hacer la restauración un poco de la zona y con esa cultura de la zona, realmente las compras siempre se han hecho en las diferentes plantas. Ahora estamos en un proceso al revés. He hablado de plan estratégico. Realmente lo que estamos haciendo es, hemos puesto un director de compras que lleva 6 meses en Ausolan y lo que queremos es hacer lo contrario, centralizar el proceso porque entendemos que es más eficaz. Compramos menos personas, compramos mismos productos y bueno, pues realmente hacemos una política de gestión de compras. Esa es clave y ese es uno de los procesos que ahora estamos haciendo y creemos que hay, bueno, pues no solamente por la subida de materias primas y el coste realmente que para nosotros supone, sino porque vamos a comprar más eficientemente, sin ninguna duda, sí. Bueno, y antes de acabar, yo una pregunta. Ah, vale. Respecto al proyecto de 17 mujeres, claro, estás hablando sobre todo en la parte de limpieza, esa subrogación, ¿no? Cuando es una subrogación de una empresa en Madrid, cuando en aquel momento desarrollasteis el proyecto, ¿qué nivel de conocimiento tenían las empresas? O sea, las personas que estaban subrogadas de alguna manera, ¿conocían toda esta historia? ¿Les sorprende? No todas, no todas. La subrogación existe también en restauración, Los monitores también y las personas que gestionan la parte de restauración son subrogados también, con lo cual tenemos la subrogación en ambos procesos. Pues no, había personas, sobre todo yo creo que de esa capa, que no conocían lo que era Ausolan. Entonces, bueno, pues realmente para ellos fue un poco sorprendente. Para nosotros también fue un poco sorprendente que no conociesen la historia, porque yo, como os podéis imaginar, he contado la historia a todos mis clientes, o sea, todo el que se pasa por delante mío conoce la historia de Ausolan, pero claro, sí que es verdad que, bueno, pues que en esa capa no lo habíamos contado tanto. Bueno, pues hubo una vinculación y es una vinculación para nosotros importante porque al final, o sea, si un trabajador está in situ y no está en mi oficina, va a hablar de mí. O sea, que va a hablar de mí al cliente y bueno, va a tener más involucración. Realmente conseguimos mucha vinculación con ellos. De hecho, hay trabajadores que a veces pierdes un cliente y se subrogan y bueno, pues realmente te transmiten, ¿no? Bueno, pues he estado muy a gusto, llevo muchos años con vosotros y realmente esa vinculación se produjo. Y además les invitábamos a pequeños actos, con lo cual, ¿no?, el contarles la historia de cara a cara y que ellos también nos vean a nosotros, ¿no? Al final, la lejanía que igual desde, ¿no?, la sede central de Mondragón a esas personas se tiene, porque es así, es una lejanía física, bueno, pues bajó un poco la barrera, vamos a decir, y realmente ese tocarnos y sentirnos pues fue muy importante. Sí, funcionó. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Nada más? Pues entonces... Pues nada, gracias. Voy a apagar esto.
es inversión, no es fácil que nos la cuenten. Bueno, somos muy transparentes. Muchas gracias.